quimioterapia, cuáles son las dosis óptimas, el número de ciclos óptimos en estos casos. Ustedes pueden ver en esta tabla un resumen de pues diferentes estudios de largo seguimiento en los cuales se compararon quimioterapia versus radioterapia. Pueden ver ustedes que muchos de ellos tienen más de 5 años de seguimiento, y con esta tabla podríamos concluir que a los pacientes con enfermedad no voluminosa en un estadio limitado, los tratamientos podrían ser de 4 a 6 ciclos de ABVD o el dar 2 ciclos de ABVD más radioterapia en sitios involucrados o con sospecha de enfermedad activa. Ustedes pueden ver que en el último estudio, en el estudio alemán publicado en New England, se hizo un nuevo análisis, o se obtuvo ya los análisis con un poco más de tiempo, casi de 10 años de seguimiento, en los cuales en realidad pues, no hay ninguna diferencia tanto en la sobrevida, en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global, usando dosis o ciclos cortos de quimioterapia más la radioterapia. Esto debe de quedar claro que estos estudios fueron antes de la presencia del PET-CT, y bueno, pues ahora tratamos de darle un papel al PET-CT para poder equilibrar tanto la eficacia como toxicidad en estos tratamientos, y pues surge la pregunta si el PET-CT tendría que ser en forma interina o al final de un tratamiento para evitar la radioterapia como posibilidad. Hay un estudio, es un estudio también europeo, en el cual es muy complejo. Es un estudio donde se unieron 3 grupos: el grupo europeo para el tratamiento del cáncer, el grupo LISA y el grupo italiano, en el cual incluyeron una gran cantidad de pacientes y dividieron a los pacientes en favorables o no favorables, y dependiendo del PET, del resultado del PET intermedio, después de 2 ciclos de quimioterapia con ABVD, iban a ser randomizados o iban a ser no randomizados, sino colocados en 2 grupos como PET negativo o PET positivo. Ustedes pueden ver que en el primer grupo de PET negativo o PET positivo se trató en forma estándar: 2 ABVD, PET, si es negativo, 1 ABVD más 30 grays. Si era positivo, aún así se trataba con 1 ABVD más 30 grays. Esa era la rama estándar de tratamiento. La rama experimental de este estudio era 2 ABVD, si el PET era negativo se daba 2 ABVD sin radioterapia, y el otro grupo era 2 ABVD, y si era positivo el PET intermedio se daba 2 BICOP escalado más radioterapia en estos casos. Pueden ver los porcentajes de PET negativo que se obtuvo en cada uno de los 2 grupos. En la rama estándar 83%, en la rama experimental 81%, no había ninguna diferencia, y los PET positivos los pueden ver también en la diapositiva. Cuando analizamos la supervivencia libre de progresión a 5 años, que era el objetivo principal de este estudio, vemos que definitivamente la supervivencia libre de progresión es mucho mayor en la rama estándar de 3 ABVD más 30 grays con el PET negativo, comparándolo con la rama experimental. Por lo tanto, pareciera que el dar quimioterapia sola, aunque fueran 4 ciclos, pues no era mejor que dar 3 ciclos de quimioterapia más radioterapia. Los que eran positivos los pongo en un círculo rojo y los vamos a analizar en otro grupo, que es el siguiente, debido a que por el número de pacientes seguramente lo adicionaron al grupo de los no favorables. Es una de las partes de crítica que se le hace a este trabajo, y bueno, parecería ser que el standard of care en enfermedad de Hodgkin limitada en estadio 1-2 no voluminoso, que era alrededor del 78%, 77%, puede ser ABVD por 3 más radioterapia en los sitios involucrados. Pero
una de las reglas es que el PET intermedio debe de ser negativo. Bueno, un estudio parecido, pero que utilizó el PET al final del tratamiento, al final de tres ciclos de ABVD, fue el estudio RAPID, en el cual ustedes pueden ver que pues eran linfomas de Hodgkin limitados, no voluminosos, no síntomas B. Se incluyeron 604 pacientes, se randomizaron 571 y los resultados de PET negativo fueron del 74%, mientras que positivos del 26%. Ustedes pueden ver que muy similar, aunque el PET negativo en el estudio del grupo europeo pues era un poquito superior. ¿Qué pasa cuando analizamos cada uno de ellos? El siguiente paso, después de obtener este PET, después de los 3 ciclos, era separarlos en 2 grupos, uno que iba a recibir una BBD más 30 Grays, que es el grupo que tienen ustedes abajo, y lo podríamos considerar como el estándar o el no experimental, y arriba lo que se decidió fue dividirlo en 2 grupos, uno que recibió radioterapia y otro que se fue a observación. La pregunta principal de este estudio era si se podía evitar la radioterapia en estos pacientes, y lo que se observa es que la supervivencia libre de progresión con radioterapia es del 94.6%, mientras que la de observación es del 90.8%, y sin ninguna diferencia estadística en estos 2 grupos. Mientras que en el grupo con PET positivo, que se dio una BBD extra más 30 Grays, están vivos sin recaída al 87.6% de los pacientes. Hay que recordar que en el estudio RAPID, el 86% de los pacientes estaban en un estadio 1A, mientras que en el estudio anterior que les había mostrado del grupo europeo eran estadios 2, la mayoría en un 77% casi. Bueno, los 2 estudios anteriores que les había mostrado usaron un score de Deauville para poder definir si era positivo o era negativo el PET. Este estudio se presentó en ASH, el resumen en el 2015, en el cual no eran tan estrictos con la positividad del PET y se podía considerar al PET negativo cuando tenía una puntuación de 3 o la densidad o la intensidad localizada de los ganglios eran iguales a la que se observaba a nivel hepático. Y ustedes pueden ver que con un score de 1 a 3, el PET negativo se consideró en un 91%, mientras que con un score de 1 a 2, como tomaron los datos del RAPID, fue del 74%. Eso quiere decir que alrededor de un 17% se puede elevar la negatividad del PET. Y la verdad es que la supervivencia libre de progresión a 3 años, tomando estos datos, son prácticamente iguales. Obviamente le faltaría más seguimiento al estudio, no ha salido todavía publicado para poder definir si realmente podemos ser menos estricto para poder considerar un PET negativo o positivo. Ya entrando en la parte de los linfomas de Hodgkin no favorables, hay un estudio alemán, el HD11, en el cual ustedes pueden ver que se incluyeron 1.351 pacientes, arriba del 90% eran estadio 2A y B, y se crearon cuatro ramas, ABVD por 4 más 30, ABVD por 4 más 20, BICO por 4 más 30 y BICO por 4 más 20. Las preguntas de los investigadores eran: ¿podemos dar menos cantidad de radiación a estos pacientes y también podemos utilizar el esquema tradicional ABVD o tenemos que ser mucho más intensivos con el BICO en pacientes con datos con variables no favorables? Ustedes pueden ver en la tabla cómo se comporta y tomando en cuenta estos datos podríamos considerar el ABVD por 4 más 30 Grays como el tratamiento de elección. Pero bueno, para contestar esto, la otra parte del estudio que les había enseñado del H10, de los europeos,
La siguiente parte era evaluar a los no favorables también, utilizando la misma técnica, dando 2 ciclos de ABVD, un PET interino, y dependiendo si era negativo o positivo, se daba algún esquema extra de quimioterapia. La rama no experimental incluía que los que fueran si fueran negativos o positivos iban a recibir otros 2 ciclos de ABVD extra más radioterapia, y la rama experimental aquí se iba a dividir en 2. Unos iban a recibir 4 ciclos de ABVD extra y otro grupo 2 BICOP escalado más 30 Grace como tratamiento. Ustedes pueden ver los resultados de supervivencia libre de progresión. Cuando comparamos los PET negativos, es evidente que el dar 2 ciclos extra más 30 Grace no es igual que 4 ciclos extra de ABVD. Es decir, que en este caso, cuando son PET negativos, los pacientes pudieran recibir o 6 ciclos de quimioterapia sin radioterapia o 4 ABVDs más 30 Grace. Pero siempre teniendo en mente, de nuevo, el PET interino tiene que ser negativo. Si el PET es positivo, en estos casos, lo que se sugiere o lo que sugiere este estudio es de que debe de recibir 2 ABVD, 2 BICOP escalados y 30 Grace con buenos resultados. Ya casi para finalizar, con los nuevos monoclonales que actualmente se tienen, principalmente brentuximab, se reportó en ASH del año pasado este pequeño estudio del Sloan Kettering, en el cual dan brentuximab más ABD por 2 ciclos, hacen un PET interino, brentuximab más ABD por 2 ciclos más, y después vuelven a evaluar el PET. Y si es positivo, y se realiza una biopsia, si es positiva la biopsia, sale del estudio. Si es negativo, entonces recibe 30 Grace de quimioterapia más. Ustedes pueden ver en la gráfica de en medio que el resultado de PET negativos utilizando este esquema de quimioterapia fue del 93%, mientras que de los PET positivos solamente fue el 7%, con una mediana de seguimiento muy corto, de 18.8 meses, pues pueden ver ustedes que la curva de sobrevida es muy buena y no hubo toxicidad pulmonar. El objetivo principal de este estudio no fue evaluar ni sobrevida ni respuesta, principalmente fue evaluar la toxicidad pulmonar que pudiera agregar el brentuximab en primera línea en estos pacientes. Bueno, en resumen, podemos decir que el estadio temprano, favorable o no favorable, debería modificarse en cierta forma si es un estadio 2B o bulky a un estadio avanzado. Obviamente eso daría o cambiaría la forma de pensar y se trataría como un paciente con enfermedad avanzada. Que el PET-CT, el interino, puede ayudar a poder definir qué pacientes son los que tienen que recibir una quimioterapia mucho más intensa que otros, y que probablemente más adelante podamos definir también qué score escoger para poder definir qué PET es positivo y negativo.